¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Gracias por la comunicación, Nicolás. En primer lugar, ¿lo peor ya pasó? ¿O cómo viste también esta cadena nacional, los primeros datos de lo que se puede conocer del presupuesto 2026? Bueno, me parece que ahí estuvo la frase que un poco pintó la entrevista. Creo que el gobierno acusó recibo de una especie de encrucijada en la que se encuentra hoy. Recordemos que presenta su primer presupuesto en forma real, luego de 2 años de gestión ya terminando, y en un momento político, económico y cambiario muy agitado. Entonces me parece que el gobierno estaba en esa encrucijada luego también de perder las elecciones, con lo que eso implicó en términos de mercado financiero. ¿Cuál es la encrucijada? Bueno, ¿el modelo continúa o es justamente el modelo económico lo que nos trajo hasta acá, habrá pensado Milei, y tengo que cambiar el rumbo de la economía? Bueno, esa dubitación se vio claramente se vio en la conferencia de prensa y en el presupuesto, en los números. Entonces no estaba claro si el gobierno le tenía que hablar nuevamente a los mercados, como en general viene haciendo, o si esta vez tenía que tener algún tipo de comunicación para la gente, lo cual tampoco alcanzó a ser tan efectivo, porque realmente los números que presentó fueron pocos, por lo menos en la conferencia de prensa. En esa encrucijada se encuentra hoy el gobierno: si seguir apostando a que los mercados lo banquen, por así decirlo, cosa que no está pasando tampoco, o realmente decir, bueno, algunas demandas sociales que son consecuencia del modelo económico implementado, me voy a tener que hacer cargo y voy a tener que modificar ese rumbo. Me parece que en esa dubitación se encontró la presentación del presupuesto. Veremos hoy cómo reaccionan fundamentalmente los mercados, que ahora en la media mañana, respecto del discurso del presidente. Nicolás, en parte de lo que se ha podido saber de la presentación del presupuesto, se estima un crecimiento del PBI del 5%, una inflación para el 2026 del 10,1%, es decir, una desaceleración de lo que tenemos ahora, un dólar promedio de 1.423 y un superávit primario del 1,4% del PBI en el 2026. ¿Esto se puede cumplir o estos datos son parte de una mentira o de una falacia de la gestión? Mira, el primer punto, voy a empezar por los puntos a favor, es muy necesario que se presente el presupuesto, porque esta discusión se tiene que dar en este momento, ¿no? Entonces, presentar el presupuesto, que era algo que ya habíamos un poco olvidado, tiene una connotación positiva, y bienvenido sea. Ahora, en general los presupuestos se presentan en base a proyecciones que no necesariamente tienen que cumplirse, sí muestran una hoja de ruta. Recordemos que el presupuesto no es otra cosa que la expresión, por así decirlo, financiera de los objetivos políticos que tiene el gobierno. Y en esa hoja de ruta presenta algunos indicadores macroeconómicos para ordenar ese presupuesto. Bueno, lo que se ve es que algunas variables ya de por sí lucen muy desactualizadas, o por lo menos poco consistentes entre sí. La que más nos hace ruido es la de que el dólar a diciembre del año que viene, el año 2026, estará en 1.423, cuando hoy ya está peleando el Banco Central para que no supere el techo de la banda, que está en 1.470. Entonces, ya digo, esa variable que es central para la conformación del presupuesto empieza a hacernos ruido. ¿Por qué es central? Porque vamos a la otra. La definición de qué dólar o tipo de cambio tenés te impacta en cuál va a ser la posibilidad de que cumplas la pauta de inflación, ¿no? Vos fíjate que la pauta de inflación del 10% se está calculando con un dólar que hoy ya está trazado un año antes. Entonces, bueno, se verá. Y después, algo que me llamó la atención, porque se prevé con un crecimiento económico importante del 5%, tiene que ver con cuando vos desmenuzás abajo cuáles son esos motores del crecimiento que van a llevar a la Argentina a crecer por encima del 5%, te encontrás que no encontrás ninguno. Enumero algunos. Por ejemplo, la tasa de inversión cae más de 10 puntos. El consumo público casi se mantiene, porque es una regla por parte del ideario económico del presidente que el Estado no va a intervenir en la economía ni para impulsarlo, o sea que el consumo se mantiene. El consumo privado cae y las exportaciones casi no se mueven, ¿no? Entonces empezás a ver
¿cuál va a ser el motor del crecimiento de la economía hacia adelante si todas las variables que empujan ese crecimiento no avanzan? Bueno, ahí vemos un poco también algunas otras inconsistencias, pero en general me parece que a lo que el presidente apuntó con fuerza es no vamos a modificar demasiado el rumbo del equilibrio fiscal, en un mensaje claro también para el mercado. Me parece que la gente, y por así decirlo, la microeconomía, eso no lo está sintiendo todavía. Nicolás, ¿cómo ves actualmente parado al gobierno nacional en términos macroeconómicos, en términos de orden y este equilibrio fiscal que expresa el gobierno, y sobre todo, cuáles son los principales desafíos que va a tener que afrontar? Mira, me parece que el gobierno ahora está claramente atravesando una especie de tormenta perfecta porque se han juntado factores políticos, resultados electorales, más un frente cambiario y económico muy agitado donde el mercado ve, los bonistas que financian a la Argentina están viendo que Argentina no tiene ni reservas suficientes para defender por largo tiempo el techo de la banda en términos cambiarios, y también ve que esa misma cantidad de dólares no le va a alcanzar para hacer frente a los vencimientos de deuda que se vienen hasta enero de este año. Eso es lo que realmente el mercado está mirando y por lo cual lo está poniendo a prueba, lo está testeando día a día en el plano electoral, porque también yo venía hablando de que se han agotado ciertos tanques de combustible o ciertas balas que el gobierno ya no tiene para jugar nuevamente, como son 25.000 millones del blanqueo que ya sucedieron el año anterior, Sí. y 12.000 millones de dólares más del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cada tiro que te queda tiene un impacto cada vez menor. Y eso es un poco lo que está preocupando al mercado en este momento y hace muy volátil la economía. Nicolás, buen día, Lautaro Godoy lo saluda. ¿Qué tal? Hablando Buen día. de estas cuestiones técnicas y del mercado que usted menciona, se me viene a la mente una entrevista que en MDZ le hizo nuestro colega Mauricio Runo a Carlos Maslatón. En la misma, Maslatón decía, y le cito un par de frases por si no la leyó para que nos dé su opinión. Estamos en el equivalente a mayo del 81, a abril del 89, a junio del 2008. Eso por un lado. Quiero saber si usted coincide. Y por otra parte, dijo que según su opinión técnica, potencialmente podemos ir tan alto en el precio del dólar a 6.919 pesos. Que en los próximos meses debería estar entre 3.382 y 4.732 pesos. Entonces, en ese contexto me gustaría saber su opinión, Nicolás. Mira, voy a la primera parte. Sí creo que estamos en un escenario parecido al de 2008, abril 2008, junio del 2008, momentos antes de la devaluación, con la diferencia en que no tenés el Fondo Monetario Internacional. 2018. 2018, perdón, sí. No tenés al Fondo Monetario Internacional con 40.000 millones de dólares esperándote. Eso es un detalle no menor. Ahora, respecto a la cotización del dólar, bueno, eso sí que es hacer futurología. No creo que el dólar en donde está no está cómodo, hay muchas tensiones para que suba. Ahora, no me arriesgaría a decir que puede llegar a 3.600 en el corto plazo. Lo que sí es seguro es que el gobierno está enfrentando un gran problema con pocas herramientas ya de política económica para resolverlo. Y cuando digo política económica, digo las herramientas puramente técnicas de la economía y también de la política, porque ahora enfrenta en 5 semanas una elección central que me parece que es una bala importante para inyectarle confianza y un relanzamiento al gobierno. Vos fíjate que hay un indicador que para este gobierno es muy importante mirar, que es el riesgo país, que un poco lo que muestra es no solamente cuál es el riesgo de default de los bonos argentinos, que eso mide técnicamente, sino el nivel de confianza que tienen los mercados y la economía respecto de lo que puede hacer. Pero por otra parte te muestra cuál es la posibilidad o a qué tasa de interés vos deberías endeudarte en el mercado externo, ¿no? Justamente para tener dólares y que ese dólar no se te dispare. Y ese riesgo país está en 1.125 puntos, es un número muy alto para este gobierno. Recordemos que Macri, por ejemplo, a pocos meses de asumir, el riesgo país lo tenía abajo de 400 puntos y pudo endeudarse financieramente en el exterior. Esto no ha sucedido todavía bajo el gobierno de Javier Milei, y ese número es lo que preocupa, ¿no? Y un poco te indica que la situación fácil no es.
Por último, Nicolás, ¿qué es lo que se puede esperar ya una vez que tengan todo el proyecto de ley del presupuesto? ¿Hay algún dato que quieran ver y que sea importante tanto a nivel nacional como sobre todo local en la provincia de Mendoza? Mira, me parece que me quedé con dos conceptos. Se habla mucho de que la microeconomía o la economía no está llegando a la economía del bolsillo de la gente. Yo por lo que escuché y por lo que se ve del presupuesto parece que tampoco va a llegar, porque si el gobierno eh, es muy duro y muy rígido en términos del objetivo que se ha puesto, que es sostener el equilibrio fiscal y el superávit, lo cual no está ni bien ni mal, pero tiene consecuencias, y esa consecuencia es la microeconomía. No existe mejorar la microeconomía con una macroeconomía en estos términos. Eso es un primer punto que quiero rescatar. Y después Mendoza, estuve haciendo algunos cálculos, cuánto había realmente, cómo había sufrido el impacto de la provincia de Mendoza, las finanzas, las cuentas fiscales de la provincia en este año y medio de Javier Milei, y estábamos viendo que si vos haces la comparativa con respecto del promedio de recursos totales, ¿no?, de los últimos 8 años, me parece un buen indicador, cómo le había ido a Mendoza en el 2024 y en el 2025, vemos que Mendoza ha perdido respecto a ese promedio más de 700.000 millones de pesos a valores de hoy. Estamos hablando de cerca de 700 millones de dólares que Mendoza perdió respecto del promedio, ¿no? Pero Que ¿qué se toma históricamente ahí? tuvo Sí. recursos. Ujú. ¿Cómo? Digo, ¿qué es lo que están tomando? Tomo el promedio de los datos oficiales del Sí. gobierno de la provincia, de tesorería, cuál fue el promedio de recaudación de cada uno de los años anteriores, y después comparo cómo le fue al 2024 a cada uno de los meses del 2024 Sí. contra ese promedio, y a cada uno de los meses del 2025 contra ese promedio. Ujú. Y lo actualizás a valores de junio, regalo un par de meses al gobierno y te da que Mendoza ha perdido 700.000 millones de pesos, son 700 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué vía? Principalmente por la vía de la recesión económica. Ojo, no nos confundamos, no es solo motosierra y falta de transferencias. Es principalmente la caída de la actividad lo que te hace recaudar mucho menos. Digo, en ese contexto es en el que la dirigencia mendocina tendría que analizar si realmente lo peor ya pasó y si, bueno, vuelve a creerle a Javier Milei realmente de que las provincias no serán ahora la segunda fase del ajuste, que por otra parte, me gusta decirlo, pero el ajuste es tramposo en el sentido de que cuando vos hiciste un ajuste muy grande y quizás necesario, cada uno sabrá, te pide una segunda fase del ajuste para sostenerlo. Y en esa segunda fase aparecen las provincias como el principal foco, porque como ayer vimos, no puede volver a apretar sobre los jubilados, en su caso, y sobre otros aspectos. Entonces, guarda con ese dato porque, bueno, la provincia ya ha perdido ese monto y no se recupera. Bueno, veremos cómo, cuando desmenucemos un poco más el presupuesto, cómo viene la mano para Mendoza. Nicolás, muchas gracias.